Everybody. Ahora veremos el present continuous, o también conocido como present progressive. Cada vez que ustedes vean continuous o progressive, se refiere al famosísimo ing, que podemos traducir o que da la terminación ando, endo a los verbos. Pero bueno, vamos a entrar con la gramática. El presente continuo siempre va a llevar estas dos cosas, por favor. Siempre va a llevar verbo to be más un verbo con ing. ¿Ok? Siempre debe haber verbo to be y un verbo con ing. Entonces vámonos a la gramática. ¿Cómo lo vamos a formar? Primero, pues necesito los pronombres o el sujeto, que en este caso sería yo, I, you, we, they, he, she, it. Les puse hace un rato que siempre necesitamos verbo to be. Entonces, el verbo to be para I, ¿cuál es? Am. Para you, we y they vamos a utilizar are. Para he, she e it utilizo is. Ya tengo el verbo to be. ¿Qué otra cosa debe tener siempre? Un verbo con ing. Entonces buscamos pues un verbo, el que necesite. Drink, cook, study. Ahí tengo 3 verbos. Pero, ¿qué me falta? El ing. Esto es vital, esto es importante. Ahora sí, ¿qué pasa si yo digo I am drinking? En español sería yo estoy bebiendo. Y ahí ya tenemos, aquí ya tenemos una oración en presente continuo o progresivo. Tengo verbo to be y tengo un verbo con ing. ¿Qué pasa si olvido el verbo to be, no? Y digo, bueno, no se lo pongo, se me olvidó. Y solamente digo I drinking. En español yo diría yo bebiendo y no suena correcto, ¿ok? También, ¿qué pasa si en lugar de agregarle ing al verbo lo dejo así tal cual y digo, bueno, ya tengo verbo to be y aquí está mi verbo. I am drink. También sería incorrecto porque diría yo estoy beber. Y no utilizamos la gramática de esa manera. Entonces no puedo olvidar ni el verbo to be ni mi verbo con ing. Así se forma la gramática del presente continuo. Esto que acabamos de ver es afirmativo. Voy a borrar. ¿Cómo sería en negativo? Muy sencillo. La negación para presente continuo la lleva el verbo to be. ¿Ok? Aquí no tengo que preocuparme por otro auxiliar. El mismo verbo to be me ayuda a negar. ¿Cuál es la negación de I am? I'm not. O I am not en forma completa. La negación del are, aren't. O también are not en forma completa. ¿Y cuál es la negación de he, she, it? Isn't. Ahí está. Simplemente el verbo to be me va a ayudar a negar. Aquí ya estoy negando y ahora sí, ¿no? Siempre debo llevar o debo utilizar verbo to be, ya lo tengo y ahora me falta simplemente el verbo, ¿no? Cook, cocinar, debo agregarle ing, cooking. Y ahora sí ya puedo hacer oraciones. Yo no estoy cocinando, sería I'm not cooking. Ella no está cocinando, she isn't cooking. Igual que en afirmativo, no puedo olvidar el verbo to be, porque si lo quito diría ella cocinando. Para empezar, ni siquiera sabríamos que estoy negando. ¿Ok? Entonces no puedo quitar el isn't. Y tampoco puedo quitar el ing, ¿no? Porque diría ella no está cocinar. ¿Ok? Entonces siempre debe haber verbo to be y un verbo con ing. Y así puedo formar cualquier oración. You aren't dancing. Tú no estás bailando. Ellos no están estudiando. They
aren't studying. No puedo olvidar el ing, ahí está. Ellos no están estudiando. Y así es como formo las negaciones. Ahora terminamos con las preguntas. ¿Cómo formar las preguntas? Recuerden que en verbo to be, cuando solo vieron la gramática de verbo to be, tuvieron que checar que para que sea pregunta lo que tengo que hacer es cambiar el orden del verbo to be. Entonces, si era I am, ahora para preguntar sería am I. Para you, para we y para they, tendría que empezar con are. Para he, para she y para it, tendría que empezar con is. Y ahora sí, coloco mi verbo. Vamos a colocar aquí el verbo de jugar, play. Aquí también jugar, play. Y aquí también jugar, play. Entonces, ¿qué pasa si pregunto am I play? Estaría incorrecto, ¿no? Porque estaría yo preguntando ¿estoy jugar? ¿Qué me faltaría? El ing. ¿Estás jugando? Are you playing? Igual el ing. Ella está jugando. Is she playing? Y ahí está, cumplí la regla que puse al principio, que es que siempre debe haber verbo to be, aquí está el am, el are o el is, y siempre debo tener un verbo con ing. Solo que en preguntas recordemos que el orden debe cambiar. Para que una persona sepa que le estoy preguntando, primero debe escuchar el verbo to be, am, are o is, ya después viene el sujeto y mi verbo con ing. Igual, por lógica, si aquí quito el are, y llego a alguien y le pregunto nada más, you playing, yo estaría diciendo, tú jugando, we playing, nosotros jugando, nos faltaría el verbo to be, entonces no puedo olvidarlo. Are you playing? ¿Estás jugando? Are we playing? Nosotros estamos jugando. Algo también que suele pasar es que, pues me dicen, bueno, ¿por qué no colocar el are aquí? Y le doy entonación de pregunta y ya lo es, ¿no? You are playing, we are playing. No se puede, gramaticalmente es incorrecto, ¿ok? La gramática marca que el verbo to be tiene que ir al principio para que sea pregunta. Y ahí está. El verbo to be primero, el sujeto y mi verbo con ing. Para concluir, ¿qué es lo más importante? Necesito saber en la vida real para qué utilizo el present continuous. ¿Para qué lo voy a utilizar? Se utiliza principalmente para dos cosas. De hecho, la más famosa o la que yo creo que todos conocemos o hemos escuchado es que se utiliza para cosas que están pasando en este momento. ¿Ok? Entonces, si voltean a su alrededor, hay cosas que están ocurriendo. Utilizaríamos presente continuo, ¿no? Pueden decir my father is working. Mi papá está trabajando. En este momento está ocurriendo eso. I am watching a video, ¿no? Yo estoy viendo un video. Son cosas que están ocurriendo en este momento. Pero también tiene otro uso que muchas veces no nos explican al principio porque digamos que es un poquito más avanzado y a veces suele confundir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque también resulta que el presente continuo en inglés se puede utilizar para future, para futuro. Aunque no es cualquier tipo de futuro, principalmente se utiliza para future arrangements, cosas que ya están arregladas o incluso planes futuros, es decir, cosas que ya son seguras, cosas que ya planifiqué, que ya tengo arregladas, que ya hice una cita. Pero también se va a usar para futuro, ¿ok? Así que no se preocupen si algún día ven una oración como I am dancing tomorrow, ¿no? Porque entonces ya sabrán que también el presente continuo puede usarse para futuro. Y aquí la palabra tomorrow me ayuda para saber qué es futuro. Y entonces yo puedo traducirlo, porque tal cual no hay una traducción exacta, yo podría traducirlo como yo estaré bailando mañana. ¿Ok? Ahora, ¿qué les digo a mis estudiantes? ¿Cómo diferenciarlo? Porque algunas veces pueden decir, ¿cómo voy a saber que es algo que está pasando ahorita? ¿Y cómo voy a saber si es una acción en futuro? Utilizando la lógica. Así de simple. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa
Si ahorita en este momento yo les digo, si yo les digo, I am using my computer, sin necesidad de utilizar la palabra now, que significa ahora, o right now, justo ahora, sin necesidad de utilizarlas, pues es la lógica la que entra en acción, ¿no? Porque ustedes dirán, ah, pues sí, el profe está utilizando su computadora, entonces es algo que está pasando en este momento, porque lo puedo ver, porque me consta, porque es lógico, es obvio. Pero, si yo en este momento les digo, I'm swimming with my friends, pues también utilizamos la lógica, ¿no? Si el profe está haciendo un video y está ahorita explicando, pues no podría estar nadando, salvo que ahorita estuviera a lo mejor ahí en la alberca a un lado, pero bueno, eso no nos consta. Entonces realmente aquí utilizaría yo la lógica y diría, ah, bueno, esta acción no está pasando en este momento, porque no lo veo nadando, no lo veo en la alberca, entonces tengo que entender que es para una acción en futuro, ¿ok? Entonces la lógica tiene que entrar en acción. Si no ven que en ese momento esté ocurriendo eso que les están diciendo, nosotros debemos entender que se refieren a futuro. Y claro está que si utilizo expresiones en futuro, pues ya con eso no necesito más para saber que esta oración se está utilizando para una acción que no estoy haciendo en este momento, sino que voy a hacer en el futuro. Y aquí podría ser tomorrow, que significa mañana, tonight, esta noche, o next week, la siguiente semana. Pues ya con estas frases, con estas expresiones de tiempo, ya sabré que es futuro. ¿Ok? Pero bueno, si no las escucho, entra lo que ya mencioné, que es la lógica. Si no lo veo haciendo esa acción, se entiende que es para futuro. Y bueno, esto sería la gramática de presente continuo. Entonces, por favor, no olviden, siempre lleva verbo to be más un verbo con ing.